Hola, mi nombre es Kei Chen. Mi nombre es María José López. Y mi nombre es Darío Rojas. Somos el grupo 9 y ahorita vamos a hablar y a reflexionar un poco de lo que fue nuestra clase Entornos Culturales, una clase que la verdad pues fue muy centralizada hacia la muerte y en cómo esto se relacionaba mucho con la arquitectura, pero también en sus otros ámbitos. Entonces, pues vamos a compartir un poco de nuestras ideas y de cómo nos sentimos en la clase. Bueno, pues yo para empezar, a mí uno de los temas que más me llamó la atención, que me pareció muy curioso que no fuera nada relacionado con la arquitectura, fue que en la clase hablamos bastante sobre qué pasaba después de la muerte y cómo variaban esas creencias sobre la siguiente vida a través de las culturas, que creo que eso fue más a lo que nos centramos ya en el proyecto final. Pero a mí me hizo pensar mucho, pues especialmente como al principio del ciclo que hablamos un poco más sobre qué era la vida, qué era la muerte. A mí me hizo pensar mucho en sobre qué había antes más que sobre qué había después. Entonces un poco me acuerdo que hubo una clase sobre que hablábamos sobre el Big Bang y el inicio de todo, y pues eso se me hizo bastante interesante. No sé, como que me dejó un poco pensando que em, como que realmente no es solo lo que nosotras culturalmente creemos, que uno nace y luego muere y luego se repite la vida, o solo queda como en un proceso de, como como en un espacio ambivalente, sino que también puede haber cierto, no sé, como cierta comprensión al que el humano no puede llegar sobre qué pasó antes del Big Bang, o si realmente el Big Bang fue el inicio del todo, o si después de la muerte hay otra vida, o si uno reencarna. No sé, eso me pareció súper interesante y realmente siento que es un tema que, aunque nunca, creo que nunca vamos a lograr entender ni saber por completo, pues que se puede abordar de muchas partes y se puede aprender mucho de eso. Kevin. Ah, no, pensé que hablar tú, pero bueno. Ah, Si quieren, pues sí, a mí algo que me pareció muy interesante fue también el hecho de que no nos centráramos tanto en la arquitectura, sino que nos abriéramos más. Y pues todo lo que decía María José, o sea, todo ese tema sobre la muerte, a veces siento que uno no le echa tanta cabeza para ver lo que hay más allá y tampoco le damos tanta importancia, pero siento que hay cosas con las cuales de la clase nos podemos quedar y son muy interesantes y que también eso le podemos dar un trasfondo más a lo que nos queremos focalizar, pues que en este caso sería la arquitectura, pues transmitir como ese olor, esas tradiciones, esos sentimientos o esas emociones que en algunas culturas que se asociaban hacia la muerte, pues tener ese poder de darle ese valor. Pues también algo que a mí me gustó muchísimo fue ese documental del el profesor francés, creo que era, que explicaba un poquito sobre cómo por las guerras, por todo el sufrimiento que hubo, por todas las muertes, cómo lograron relacionar ese, ¿cómo se dice? Eh, como cuando sacan a la gente de su país y la mandan por un camino hacia otro a emigrar. Entonces, pues, cómo lograban construir ese camino en algo arquitectónico y que representara de esa manera. Entonces, pues, siento que la clase a mí me enseñó mucho, pero no en lo arquitectónico, sino ya en como más lo humano, en cómo entender esa muerte hacia los demás, que creo que para mí fue algo maravilloso. A mí, la verdad, la clase me gustó mucho. sí, pues a mí una de las cosas que más me quedó fue sí el concepto de la muerte que pues que no se habla a diario y que es un tema que es de muchos misterios y pues como que ahora uno lo ve con otros ojos, como me llamó mucho la atención como desde el inicio de la clase que nos empezamos a preguntar pues que desde dónde empezaba como ese concepto, que uno se preguntaba si en la antigüedad de verdad la gente pensaba en eso, no sabía ni siquiera qué era, no sabían si eran mortales, o sea, no sabían en qué momento iban a morir. Y como fue evolucionando y como fue cogiendo varios distintos caminos, pues en cada cultura como la representaban, como la vivían. Me pareció muy interesante eso, pues que como solo un tema se fue, no sé cómo es la palabra, como
evolucionando, pero de distintas maneras, cogiendo diferentes rumbos. También por otro lado, agregar lo que decía María José sobre, pues que uno en realidad nunca sabe su inicio ni sabes cómo hacer el final, sino qué va a pasar después de la muerte, no sabe qué, todos esos, la reencarnación, si de verdad uno vuelve a la vida, todas esas analogías en los videos que vimos, en las historias, me parecía muy interesante y pues que es una clase muy subjetiva, ya es de cada persona quien cómo quiere empezar a verlo y pues que en mi caso sentí que me abrió demasiado la mente, como que me hizo entender muchas cosas que en realidad no tenía ni idea. Y pues eso fue lo que más me pareció interesante sobre la clase en general. Sí, y yo creo que también como para generalizar un poquito de lo que dijimos los tres, a mí también algo que creo que realmente fue en lo que más nos enfocamos en la clase fue que nos abrió mucho los ojos a las otras culturas, como que siento que nosotros siendo estudiantes universitarios pues de Latinoamérica, que solo estamos como un poco conectados como a esta cultura, estamos un poco cegados a realmente saber que no solo están las culturas de hoy en día, sino que también hay muchas culturas del pasado que hasta el día de hoy se están tratando de preservar. Entonces creo que nos abrió un poquito los ojos que no solo hay muchas culturas, sino que también las cosas son muy diferentes en cada una de ellas, desde la arquitectura hasta las creencias, los ritos, o sea, realmente son cosas que a nosotros, si nos los propusieran, serían cosas que sonarían muy lógicas, pero realmente pues uno se da cuenta que, pues que el mundo es muy grande, por decirlo así, y que todo se rige por la cultura, básicamente. Sí, y pues asociando eso, yo creo que también hay que decir que con respecto a la muerte también se nos abrieron muchos temas que para nosotros pues estaban muy incongruentes, por así decirlo, o teníamos muy poco conocimiento respecto a eso, porque pues sí, ajá, estaba todo lo de la muerte, que tenía sus rituales, pero siento que ninguno de nosotros se logró adentrar antes de la clase como a todo eso, y siento que el poder leer o el poder estar tan de cerca frente a un tema de estos, pues a mí me generó mucho interés y creo que pues a cualquiera del grupo también. Entonces, pues siento que eso fue también un factor clave en que la clase se desarrollara de esa manera. Pues siento que todavía faltan muchísimas cosas por descubrir de la muerte y siento que es uno de esos temas que va a ser muy complicado de resolver. Es como la religión, va a tener muchos significados para mucha gente y muchos caminos, pero siento que toda esa simbología y todo lo que trae cada cultura, pues siento que es muy interesante y de alguna otra manera pues nos deja una huellita para seguir investigando y tal vez en algún futuro adentrarnos más en el tema. Sí, pues a mí, en mi caso, lo que me ocurrió con esta clase fue que en realidad pensaba que eran como conceptos, temas como muy familiares a uno, como entre comillas comunes, pero que en realidad si uno se pone a pensarlos y leer más sobre el tema, uno se da cuenta que en realidad no sabe nada de eso, pues que va descubriendo y va despertando duda sobre todo, sobre todo lo que se va leyendo, se va aprendiendo y pues cada tema va surgiendo otra duda y va surgiendo otra duda. Parece súper interesante todo. Y bueno, yo creo que en general para los tres fue una clase súper entretenida, o sea, me parece que fue una oportunidad para romper un poco ese bloque sobre la arquitectura, pues porque por más de que esa sea nuestra carrera, no nos podemos delimitar a simplemente pues aprender sobre las infraestructuras y todo eso. Entonces me parece que fue como un- una muy necesaria pausa en todo lo que estábamos viendo. Exacto. Sí, yo creo que es como con la magia que tiene pues algunos entornos que estamos viendo y es que a veces se alejan mucho de lo que es estudiar una casa o de unos muros, una columna, sino es que más como adentrarnos a algo general, algo más humano, algo más de la sociedad. Entonces, pues siento que la clase esta vez nos habló de la mortalidad, que fue un tema interesante y pues chévere salirnos de esas casillas y de esas cosas de que no somos arquitectos y tenemos que estudiar planos, sino tal vez conocer un poquito más algo afuera de nuestro campo
interesarnos y poder adaptarlo, como decía al inicio, pues del video, como adaptarlo a nosotros en vez de nosotros adaptarnos a ellos. De acuerdo. Y bueno, Entonces, creo que eso fue lo que el grupo 9 pensó. Entonces, gracias por todo y gracias por la clase. Y nada, listo. con Gracias, eso. profe, la verdad, la clase Gracias, estuvo sí, muy interesante. espectacular. Ahora no sea la última.